¿Cómo están? Qué gusto de verles, hermanos, después de algunos días de silencio, muchas responsabilidades y a veces la verdad que no me alcanza el tiempo, pero me gusta compartir la palabra. Y esa es la razón, la idea, que compartamos la palabra y que el Señor ilumine nuestros corazones y nuestras mentes para poder entender la palabra del Señor. Espero que estén todos bien, especialmente en estos tiempos que son malos para todos, críticos para muchos. Que el Señor nos proteja de una manera sobrenatural de toda esta pandemia que hay. Y yo creo que todos en nuestros hogares, amigos y todo eso tenemos que han sido infectados y afectados por todo esto. Confiemos en Dios. Estos tiempos difíciles son para confiar en el Señor. Este es el segundo mensaje de una serie que llevará 5 o 6 mensajes que habla acerca de la iglesia del Señor, de este templo del Espíritu Santo, guiado y administrado por el Espíritu Santo. Evidentemente yo estoy hablando de la iglesia como tal, no tanto de la iglesia particular o denominacional. Quiero leer para ustedes algunos versículos que están en el libro de Efesios, en Efesios capítulo 4, comenzando del 11 hasta el 16, ¿ya? Dice, y él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrinas, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y lo que me preocupa es que hoy día hay tantas doctrinas que han aparecido en la iglesia y que muchas veces algunos cristianos no tienen ni un conocimiento para evitarlas. Quiero recordar la última parte de lo que dije en el último mensaje acerca de la iglesia. Dije muchas cosas, pero al final terminé hablando de la fe. Y sostuve que la fe es un acto de confianza moral y personal, que la fe no es una sumisión intelectual, no, al contrario, nadie está obligado a creer, todos podemos creer. Tampoco creo en aquellos que algunos sostienen que no tienen el don de la fe, por lo tanto no pueden creer. Eso no lo dice la Biblia. La fe entonces es un acto de confianza moral y personal, no es sumisión intelectual. Creer es un acto de fe y de confianza que depende de mi voluntad. Pero hermanos amados, pero la fe también nos lleva al conocimiento, ¿verdad? Nos lleva al conocimiento. Ahora, ¿cómo se da a conocer Dios? Esa es la gran pregunta de esto. Hoy día, cuando hay tantos dioses y cuando hay tantas religiones, y usted puede hacer una a su manera si usted quisiera. ¿Cómo se da a conocer Dios? Primero, por autorrevelación. Dios es quien se revela siempre. Ninguno de nosotros, nadie, hermanos, créame, pero absolutamente nadie, tiene la capacidad de buscar a Dios. No, eso no dice la Biblia. Dice que no hay ni uno que busque a Dios. Y cuando algún hermano dice que él buscó a Dios, yo pienso que es una hipérbole, está exagerando un poco algunas cosas, está sobredimensionando, y lo que quiere decir en el fondo es que Dios lo buscó de una manera especial. Entonces Dios es quien se autorrevela a través de los antiguos, en el tiempo antiguo, a través de los profetas, hoy por la palabra, pero también la máxima revelación de Dios
es a través de su Hijo Jesucristo. A través de Jesucristo es lo que nosotros conocemos como la revelación tengo problemas con esta palabra, déjeme leerla bien, teontropofórmica. Teo es Dios, es una palabra compuesta, por cierto. Teos Dios es antropo, es hombre, y morfo, forma. Dios en forma de hombre es a través del Señor Jesucristo. Y Cristo es la suma total de toda la revelación divina. Aparte de Cristo no hay nadie más. No hay nadie más, absolutamente nadie más que pueda revelarse. Y la fe humana, la revelación son correlativas, son recíprocas. Ninguna de las dos está completa sin la otra. Ahora, pero en el cuerpo de Cristo, hermanos y amigos, se ejercen varios tipos de ministerio. Como estábamos leyendo aquí la palabra del Señor. Por ejemplo, nos habla de apóstoles, de profetas, que era el ministerio fundamental, ¿verdad? En eso entonces, yo quiero explicar después más adelante por qué no creo en el apostolado moderno, no creo en eso, y tampoco creo en el profeta como él lo explica el Antiguo Testamento. Creo que hay una reinterpretación hoy día acerca del apóstol y del profeta. Eso es lo que nosotros conocemos como el ministerio fundamental o el ministerio intermedio o de instrucción, que son los evangelistas, son los pastores y los maestros. Y en mi interpretación, todo pastor tiene que ser maestro. No todo maestro es pastor, pero todo pastor tiene que ser maestro. ¿Y cuál es el propósito de esto en la iglesia? ¿Llenar algunos tipos de vacantes? No, es como dice la palabra del Señor ahí, hasta que todos lleguemos a la perfección, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Jesucristo. Miren lo que dice ahí en el versículo 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, que todos crezcamos. La vida cristiana es dinámica, la vida cristiana es creciente, la vida cristiana, si usted no crece, no es, o no ha entendido, está muerto espiritualmente. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Hasta que todos lleguemos a ser maduros y crecientes. Ahora, la iglesia es el templo del Espíritu Santo. La iglesia espiritual de Cristo se considera un templo. Veamos lo que nos dice ahí en Efesios 2, del 19 al 22. Efesios 2, del 19 al 22. Miren lo que dice, amigos míos. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadano de los santos, y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser templo santo del Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces la iglesia es el templo que va creciendo. Ahora, bajo este símbolo de un templo, la iglesia se presenta como un instituto de adoración. Adorar no es lo mismo que alabar, hermanos. Es parecido, pero no es igual. Es un instituto de adoración donde hay medios de gracias y sacramentos. Por ejemplo, ¿cuáles son los medios de gracias? Los personales. Que usted lea, estudie la palabra cada día. No importa el método, no importa el sistema, es que usted lea la palabra y que esa palabra le haga nido en su vida y usted pueda comparar los cambios de su vida ahí delante del Señor. Y en segundo lugar, los sacramentos. En el caso de la iglesia evangélica, solamente 2 sacramentos: el bautismo para los creyentes y la Santa Cena. No hay más. Ahora, ¿cómo se fundó la iglesia? ¿Cómo es la fundación de esta iglesia cristiana?
Creo que yo lo he dicho en otros mensajes, no sé si todos me han escuchado, pero en el Antiguo Testamento era la Cajal, la reunión del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue separado para ser un pueblo único. En el Nuevo Testamento la eclesía, que ya lo he explicado también, es un término acuñado, no es un término netamente de nosotros. La eclesía es la reunión de los que han sido llamados y hemos sido llamados para salir del mundo, para formar este pueblo de Dios. El primer grupo de este rebaño se formó de los discípulos del Señor, un grupo intermedio, primero de los judíos y también especialmente de muchos de los que eran discípulos de Juan el Bautista. Ahí, ¿verdad? El Señor separa a los 12, que son sus apóstoles, después a los 70, después a más de 500 personas que ven al Señor Jesús. Ahora, este grupo intermedio eran de los, como dije, de los discípulos de Juan el Bautista, como precursor de Cristo. El domingo en nuestra clase estábamos viendo algunos detalles. Juan el Bautista tuvo algunos privilegios únicos. En primer lugar, él fue quien hace la presentación pública del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Y también es el que cierra con candado todo el tipo de profecía que hay en el Antiguo Testamento. Y la palabra del Señor lo explica claramente en Mateo capítulo 11. Y por eso el Señor mismo dice que de los nacidos de mujer no había ninguno más grande que Juan el Bautista, porque tuvo este privilegio único. Pero también dice que el que ha nacido del reino, de este evangelio de la predicación del reino, el que es mayor que Juan el Bautista, porque en el cristianismo, en la iglesia cristiana, los privilegios que tenemos son tremendos y esta libertad que hay y esta compañía del Espíritu Santo en nuestras vidas es única, es absolutamente única. Entonces se compone de esta persona. Al principio esta fue una organización informal. Por amor se comienzan a unir, pero y en torno a la palabra de Jesucristo. Pero fue en el Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Los discípulos ahora, en obediencia al mandato de su Señor, estaban reunidos en Jerusalén con una mente, con un propósito, con un corazón. Y el Espíritu Santo desciende, todo lo hemos escuchado, todo lo hemos leído la historia, desciende haciendo de esta comunidad intermedia un pueblo nuevo, un templo nuevo para Dios, el Trino, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo morando en la iglesia. Y el Pentecostés se presenta como el principio de la plenitud del Espíritu Santo y la plenitud de este nuevo pacto en el que nosotros estamos hoy día o en esta dispensación, en que la ley de Dios ahora se escribe en nuestros corazones por el Espíritu y pone a la comunidad cristiana bajo la jurisdicción del Espíritu Santo, que representa la cabeza invisible del cuerpo que ahora es visible. Hermanos queridos, y por último, dentro de la iglesia, no importa la iglesia que usted vaya, el sistema de organización que usted tenga, en definitiva esto es una teocracia, es el Espíritu Santo quien gobierna la iglesia. Ahora, en esta iglesia del Señor tenemos atributos y tenemos notas. Los atributos son las características de la iglesia que presenta la Biblia y los atributos son las transformaciones, lo que se transforma en prueba, por los cuales la iglesia cristiana se conoce. Por ejemplo, conocemos 4 de estos atributos o pruebas que la iglesia debe tener para ser considerada una iglesia correcta. Primero, su unidad. Y recordemos los credos, el famoso credo apostólico, ¿verdad? Y el credo niceno. Primero es la unidad, segundo es su santidad, tercero es su universalidad y cuarto es su apostolado. En primer lugar, en cuanto a la unidad, la iglesia posee una unidad y una diversidad. No hay 2 iglesias aún de la misma denominación que sean iguales. Es más, San Agustín decía que las cosas básicas tiene que haber, básicas y fundamentales tiene que haber unidad. Si somos cristianos no podemos creer de manera diferente las cosas básicas y fundamentales. Tiene que ser exactamente lo mismo. La iglesia está fundada en un cuerpo,
en un espíritu, en una esperanza, en un Señor, en una fe y en un bautismo. Y esta unidad es variada y en ninguna parte de la Biblia se menciona una iglesia. La Biblia habla de las iglesias. Aquí hay un tema interesante, habla de las iglesias. Y el apostolado, el cuerpo que dirigía, sencillamente era un cuerpo que ayudaba a entender, no que tuvo control de las iglesias. Si usted lea capítulos interesantes como en Hechos, cuando la iglesia se define acerca de las cosas a creer, mandan cartas, pero no hay una imposición diciendo esto tienen que creer, sino están excomulgados de la iglesia, de ninguna manera. Y esta unidad es visible y es externa también. Ahora, en el Nuevo Testamento, como dije, habla de las iglesias en plural, no habla de la iglesia, no de una iglesia. Esta es una unidad en el espíritu. La diversidad incluye todo lo que no está fuera de la armonía, de la unidad espiritual. Nosotros podemos, y hoy día hemos llegado a sectarismos increíbles y consideramos a otros hermanos de otras denominaciones casi como nuestros enemigos. No es verdad. Ellos son nuestros socios, estamos trabajando para el mismo Señor. Es el mismo Señor, un mismo espíritu, un mismo cuerpo. Estamos para arrebatarle almas al diablo. No haga eso. Considera a los demás sus hermanos. Yo veo todos los días por las redes sociales cosas que son tristes, vergonzosas, basados a veces en la ignorancia, donde los hermanos aseguran que sus posiciones doctrinales son las únicas, cuando no dice eso la Biblia. Entonces, la unidad, no me molesta ser hermano de un presbiteriano, de un bautista, de un anglicano, de un luterano, de un hermano pentecostal. No me molesta eso. Al contrario, los considero de verdad mis hermanos. Tengo problemas con los mormones, con los testigos, ellos están fuera. Y en algunas ocasiones yo recuerdo y quiero contar como testimonio, un hijo mío que navegaba hace años atrás, estuvo un par de meses en Egipto y me contó que él buscó en el directorio, no encontró ninguna iglesia evangélica, ni anglicanas ni luteranas. Y entonces yo le dije, ¿pero hay alguna iglesia católica? Sí, me dijo, hay una iglesia. Y yo le dije, asiste a la iglesia católica, habla con el sacerdote. Habló con el sacerdote. Por coincidencia resultó que el sacerdote había sido un misionero australiano, era australiano él, aquí en Valparaíso. Me mandó unos libros excelentes acerca que yo los usé muchas veces para mis clases, especialmente de hebreos. Y él se hizo muy amigo del sacerdote. ¿Por qué tenemos a veces estas cosas así? En las cosas básicas y fundamentales tiene que haber unidad, decía San Agustín. En las demás cosas que no hay libertad. Y el resto de las cosas hay que tengamos misericordia y compasión. En segundo lugar, la iglesia es santa. El concepto de la iglesia se aplica al cuerpo de Cristo, de esta santidad se aplica al cuerpo de Cristo y a los miembros que componen la iglesia de Cristo, o este cuerpo, porque significa que nos hemos separado del mundo y hemos dedicado a Dios toda nuestra vida y todas nuestras energías. Eso es de una manera individual también, tiene que ser. Debe ser una necesidad para nosotros vivir una vida separada del mundo. Más hoy día, hermanos y amigos, cuando el mundo no tiene absolutamente nada que ofrecernos. O alguno de ustedes puede decirme que el mundo ofrece cosas buenas. Perdóneme, si usted ha llegado a ese extremo, hay algunos problemas en su fe y su confianza. El mundo, y es más, nuestro hermano Juan nos dice que todo lo que viene del mundo, si me permite buscarlo por favor, todo lo que viene del mundo dice que no debemos de ninguna manera nosotros considerar lo que viene del mundo. Como dice nuestro hermano por ahí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pase también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, en el mundo no hay absolutamente nada bueno. Entonces debemos aprender, nosotros debemos tener una devoción total por el Señor.
Nuestras propias organizaciones a las que nosotros representamos deben ser santas, deben buscar la santidad. No es un tema que se habla mucho hoy día, pero debemos considerarnos santos y vivir separados del mundo para el Señor. Esa es la idea. La iglesia debe ser santa y esto incluye a su clero, incluye a los laicos, incluye a los miembros de la junta, incluye a todo el mundo. Debemos entender que nosotros debemos vivir una vida separada y única y exclusivamente para nuestro Señor. En tercer lugar, la iglesia es católica o universal. Este designio y destino en contraste con el concepto judío. El concepto judío sencillamente la iglesia llegó a ser algo local y formal y aún nacional. Pero hoy día, después del Pentecostés, la iglesia entiende que es católica o universal. Por cierto, hoy día este término ha sido apropiado por la iglesia romana más que nada. Y porque ellos no consideran a los demás como parte de su iglesia, sino sencillamente como separados y lejos de las enseñanzas que ellos pretenden dar. Pero cuando hablamos de la universalidad, estamos hablando que la iglesia está en todo el mundo como cuerpo de Cristo, y muchas de nuestras denominaciones también. El caso que yo soy de las Asambleas de Dios, casi la Asamblea de Dios está en la gran mayoría de las partes del mundo. Estamos aquí hablando, por supuesto que aquí hay que hacer una diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia invisible es este cuerpo místico de Cristo que se sostiene por el Espíritu Santo, y el término católico se aplica también a este tipo de iglesia, a la iglesia invisible. Pero la iglesia visible, la que nosotros estamos, que responde a ciertos credos, también es una iglesia universal, como dije, y donde van los hermanos, predican la palabra del Señor. Algunos de nuestros amigos y hermanos de nuestras iglesias locales han salido a otros países para ser misioneros, y la iglesia se va haciendo cada día más internacional. Ahora, la iglesia visible también se aplica a este cuerpo denominacional, de este cuerpo de cristianos que va aprendiendo a vivir, y tenemos esta inquietud. Si usted, por la misericordia de Dios, va a vivir a otro país por trabajo, por otras necesidades, usted es parte de esta iglesia y debe predicar de esta iglesia. Ahora, otro aspecto de lo católico o de la universalidad de la iglesia es que esta iglesia es también militante y triunfante. La iglesia militante es aquella que sencillamente está luchando cada día contra el mal en todas partes del mundo. Aquí en Chile no nos cuesta mucho ser cristianos, aunque yo tengo la impresión, es mi opinión, por favor, no es doctrina ni es profecía. Yo creo que pronto vendrá una persecución a nosotros los cristianos evangélicos en Chile. Es posible que no sea cruenta, sencillamente tengamos algunas limitaciones para predicar la palabra, pero en otros países la iglesia está siendo prácticamente, hermanos, cada día están siendo muertos, encarcelados, torturados, muchos cristianos, aún en los que se llaman los países progresistas como en Europa. Usted no puede hablar del evangelio abiertamente, no puede decir nada acerca del evangelio. Y la persecución es contra el cristianismo, contra las enseñanzas de Cristo, porque en el fondo el rechazo es de lo que dice la palabra. Nadie puede ser salvo solo a través de Jesucristo. Hay un solo sacrificio para ser salvo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre por nosotros. Mire, ¿por qué no persiguen, por ejemplo, no hablan mal de Buda, en contra de Buda? Muchos hoy día que se las dan de muy valientes, estoy seguro que no se atreverían a hablar de los musulmanes. De hecho, los musulmanes dominan Europa y Canadá. Y usted sabe que si habla mal en contra de Mahoma, usted sabe lo que le va a pasar. Recuerde ese escritor británico que años atrás habló mal, según ellos, en contra de Mahoma. ¿Y qué le pasó?
pero y contra otras religiones no hay, pero en contra del cristianismo hay persecución. Primero, porque la verdad de Cristo es única, es irrepetible. Segundo, porque la verdad de Cristo nos divide cuando nos hace ver que no podemos ser salvos, aunque muchos se esfuerzan por ser salvos hoy día. La filosofía moderna, la psicología moderna apunta a eso, el positivismo. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, nos habla que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado y que la paga del pecado es muerte y que la única forma, y Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma de ser salvos es a través de Jesucristo. Entonces esta iglesia militante es la que está ahí luchando cada día oponiéndose al mal, a estas leyes perversas, antibíblicas y anticristianas, inmorales, que quieren destruir todo lo que Dios ha hecho. Esa es la iglesia triunfante, lo que nos estamos oponiendo a ello. Pero también está la iglesia triunfante, perdón, la otra era la iglesia militante. La iglesia triunfante es aquellos hermanos que ya terminó la lucha. Para ellos terminó la lucha, han partido a la presencia del Señor y ahí están disfrutando de unas eternas y bendecidas vacaciones guiados por el Señor mismo. Eso es, ya triunfaron, pasaron de esta muerte física y están en la vida eterna. Esa es. Ahora, la Iglesia Católica también es apostólica. La Iglesia Católica también es apostólica, hermanos amados, y confesional. Como dice Hechos 2:20, quiero volver a leerlo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra misma angular. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora, se requiere una confesión en la persona de Jesucristo como el Salvador. Si no, vea usted lo que dice ahí Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 11. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí, que hoy día algunos lo toman a la ligera esto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Muchos piensan piensan que como ellos creen eso ya son cristianos. No está diciendo eso. Recordemos cuando fue escrito en el tiempo de los romanos, donde ellos estaban en las catacumbas, no podían públicamente testificar de su fe, porque si testificaban de su fe significaba la muerte, y sencillamente si los encontraban eran perseguidos. Y usted sabe la historia de Roma, cómo fueron acusados incluso de haber quemado la ciudad de Roma. Así que confesar que Cristo era el Señor y confesar que Dios le había levantado de los muertos era sencillamente decretar su propia pena de muerte. Hoy día es fácil, hoy día no tiene sentido entonces cuando algunos piensan que confesando eso ya son salvos. No está diciendo eso la palabra del Señor. Ahora, cuando hablamos de lo apostólico, aquí tenemos que entender dos errores que hoy día se han levantado. Uno es de la iglesia romana, que sostiene de que que la iglesia está unida apostólicamente a los 2 apóstoles con Pedro a la cabeza, y eso resulta en la sucesión papal. Lo que no está diciendo, nosotros entendemos que la declaración donde el Señor Jesús afirma que va a edificar su iglesia es sobre la declaración de Pedro, no es sobre la persona de Pedro. Y en segundo lugar, la sucesión apostólica que hace énfasis a algún sector de la iglesia evangélica. Para nosotros, los evangélicos, siempre ha sido claro que somos una iglesia apostólica, porque está bajo el fundamento de los apóstoles. Pero aquí, si usted presta atención, mire lo que dice de nuevo Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, Cristo mismo es la piedra angular. Ahora, si vamos a la Biblia,
no encontramos ni una sucesión apostólica, no encontramos un versículo que sostenga que algún apóstol llamó a otro para ungirlo apóstol. Ninguno. Y además hay un solo fundamento, que es Cristo. Ese no puede ser cambiado. La persona de Cristo, el mensaje de Cristo. El mensaje apostólico está basado en el fundamento que es Cristo. Los apóstoles no tuvieron su propio fundamento, tuvieron el fundamento de Cristo, nada más que eso. Y sencillamente eso hoy día no puede ser, porque sería cambiar el fundamento que está basado en la persona de Jesucristo. Ahora, la iglesia evangélica siempre ha sostenido que somos apostólicos. Y estamos, pero no estamos gobernados hoy día por este sistema apostólico que se está tratando de implantar, que no lo encontramos en la Biblia. En la Biblia. Y una sola cabeza, un solo fundamento, que es Cristo el Señor, y no necesitamos otro. Y el fundamento apostólico que ellos quieren hoy día tener, porque ellos incluso apuntan, Peter Wagner apunta hoy día que el sistema denominacional va a desaparecer, lo que es realmente fuera de toda lógica y todo concepto bíblico. Ahora, quiero leer lo que dice Peter Wagner por ahí. Dice, la restauración apostólica es un don de apóstol, es la capacidad que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para asumir y ejercer liderazgo sobre un número de iglesias con una autoridad extraordinaria en asuntos espirituales que es espontáneamente reconocida y apreciado por todas aquellas iglesias. Los que quieren hacerlo, háganlo. Pero yo no encuentro en la Biblia nada acerca de eso. Se llama tiempo, esto lo escribió Peter Wagner, por si acaso, un gran hombre de iglesia y crecimiento hoy día. Se llama tiempo de restauración apostólica y sostienen que en este siglo XXI la iglesia aún y será restaurada, dice, aún ¿cuánto se llama? Con el desaparecimiento de las denominaciones. Ahora, nosotros no creemos eso, no aceptamos eso, no creemos en la reforma de los apóstoles modernos. Creemos que la iglesia es apostólica porque está bajo el fundamento que los apóstoles tuvieron acerca del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Para el próximo mensaje, hermanos y amigos, vamos a hablar acerca de las raíces, cómo se inicia la iglesia y cómo es que el Señor ha ido levantando una iglesia universal en cualquier parte del mundo, en algunos lugares con unas enormes catedrales y en otros lugares con unas chozas de paja y algunos palos parados, pero de igual se manifiesta la presencia del Señor. No tiene que ver su presencia con estas estructuras, tiene que ver con un corazón humillado delante de Él. Que el Señor les bendiga, que tengan unos días hermosos antes de juntarnos. El Señor les proteja de todo mal a ustedes y a su familia, les guarde y les bendiga e ilumine sus corazones y su mente para estudiar su palabra. Shalom.